Hola, buenas a todos. Bueno, prepárense porque ahora vamos con otro video y como vieron ya nos estuvimos extendiendo bastante. ¿Esto por qué sucede? Lo vuelvo a decir. Leonetti tiene una forma muy estricta de corregir, así que hay que tratar de no fallar. Así que vamos a dar todos los rodeos, todas las formas posibles para que no se escape nada. Si ustedes absorben tal cual los temas como yo los voy planteando, van a aprobar, pero sobradamente con la nota. Así que, pero tienen que absorberlo. Si no lo absorben, no va a funcionar, obviamente. Eh, Vamos a abordar todo, lo vamos a decir varias veces de distintas formas, para que si alguno de alguna manera no le funcionó, le va a funcionar de otra, ¿sí? Así que acá yo les puedo garantizar que va a funcionar, siempre y cuando lo absorban, por supuesto, lo vuelvo a decir. Bueno, arranquemos porque este se viene largo. Eh, Retomamos objeción de conciencia, porque bueno, Wamba dijo una cosa, después, no sé, Leonetti dijo, mirá, no me alcanza tu respuesta, y al final terminó diciendo la misma, así que bueno, vamos a decirlo como lo diría Leonetti. La objeción de conciencia consiste en la negativa a cumplir un mandato legal que contradice las convicciones éticas o religiosas de una persona. Eh, Esta sería la definición, así puntual, ¿no? Bueno, en nuestro país este instituto se entiende como un derecho personal derivado de la libertad de conciencia, eh, que está implícita en la Constitución, ¿sí? Porque no tenemos un artículo que diga libertad de conciencia, pero está implícito. Eh, Según doctrina autorizada, la objeción de conciencia es un derecho personal que surge del artículo 19 de la Constitución Nacional y está estrechamente vinculado a las libertades garantizadas en el artículo 14, que son las libertades civiles y de culto. En esencia, impide que nadie sea obligado a actuar contra sus convicciones más profundas. Bueno, no obstante, la Constitución también deja claro que todo derecho está sujeto a limitaciones. Por ejemplo, nadie va a ser obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Este principio constitucional de legalidad establece que a nadie se lo puede llevar em, a cabo, no se puede juzgar por algo que está fuera del mandato expreso de la ley, ¿sí? No se lo puede em, no se lo- no- no- si no está escrito en la ley no podemos acusarlo de nada, digamos. Bueno, en la práctica, la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue equilibrando el derecho de objeción de conciencia con otros derechos fundamentales. Ya habíamos hablado, bueno, del caso de Portillo de 1989, por ejemplo, donde la Constitución reconoce, perdón, la Corte Suprema reconoce por primera vez la importancia de la libertad de cultos y de conciencia, derivada de los artículos 14 y 19 de la Constitución. En esa sentencia, el joven Gabriel Portillo había sido autorizado a cumplir el servicio militar obligatorio, pero sin el empleo de las armas, en respeto a sus convicciones religiosas, porque la Corte ponderó que sus libertades de conciencia lo habilitaban a negarse a ejercer la violencia. Y después, bueno, más adelante, en casos vinculados al aborto no punible, también la Corte reafirmó que la objeción de conciencia de profesionales de la salud no puede impedir el derecho de la paciente a la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, según los fallos, la objeción de conciencia no puede imponerse frente al derecho a la salud, a la vida, a la autonomía de la persona gestante, ¿sí? Entonces la Corte Suprema subrayó que aunque el médico puede excusarse por convicción personal, ¿sí? El médico tranquilamente puede decir yo no estoy de acuerdo con esto, va en contra total de mis principios, yo no lo voy a hacer. Bueno, en ese caso la Corte Suprema dice que el sistema de salud tiene que garantizar siempre que exista otro profesional que desahogue la práctica sin dilación ni perjuicio para el paciente, ¿sí? Y estas decisiones nos ilustran cómo la justicia interpreta la objeción de conciencia como un derecho que tiene que existir dentro del marco de la ley, ¿sí? Que es el principio de legalidad. Eh, bueno, en palabras constitucionales, nadie puede quedar al vaivén de voluntades ajenas, ¿sí? Sino solo a lo dispuesto por el artículo 19 de la Constitución. En consecuencia, eh, la objeción solo goza de protección si la propia norma legal contempla o la admite implícitamente. Fuera de eso, la persona está obligada a acatar la ley. Por ejemplo, un profesional de la salud no puede negarse a vacunar a alguien simplemente por convicción religiosa,
si no existe norma alguna que autorice esa objeción, porque el principio de legalidad impediría reconocer un derecho inexistente en la normativa. Bueno, eh, una forma de entender el contraste entre el deber ser, que es lo que la norma establece, y el ser, que es la situación real, es analizar la garantía constitucional de la intangibilidad de los salarios de los jueces. Em, el artículo 110 de la Constitución Nacional dispone que los jueces recibirán por su servicio una compensación, ¿no? Que no podrá ser disminuida de manera alguna mientras que conserven sus cargos. En teoría, bueno, deber ser. Esto significa que el salario nominal de los magistrados no puede reducirse. Garantiza su independencia, protegiéndolo de presiones políticas o económicas. En la práctica, el ser es, sin embargo, ¿no? La alta inflación puede erosionar gravemente el poder adquisitivo de ese salario. Aunque la ley no lo disminuye formalmente, su valor real baja cada año, lo que genera presión para que el Congreso otorgue aumentos o mecanismos de actualización. Este desfase ilustra un clásico choque entre el mandato constitucional, o sea, no reducir ni siquiera por inflación, y las exigencias sociales y económicas reales que obligan a ajustar los ingresos. En la jurisprudencia, la Corte Suprema había señalado que la garantía de intangibilidad se estableció no por razón de la persona de los magistrados, sino en mira a la institución del Poder Judicial, procurando evitar que su trabajo se vea coartado por factores externos. Eh, bueno, aún así, el ser muestra brechas. Por ejemplo, muchos jueces reclaman la sanción de leyes de reajuste automáticas o cláusulas gatillo para que sus ingresos no pierdan frente a la inflación, reflejando, bueno, la tensión constante entre el ideal normativo y la realidad económica. Eh, Hablando de supremacía, bueno, el orden jurídico de nuestro país consagra la supremacía de la Constitución. El artículo 31 dice, ¿no? Que esta Constitución son la ley suprema de la nación. Esto implica que cualquier acto o norma inferior, ¿sí? Leyes ordinarias, decretos, reglamentos, leyes provinciales, tienen que ajustarse a la Constitución. De lo contrario, bueno, van a carecer de validez. Además, el artículo 28 establece que los principios, garantías y derechos reconocidos en los primeros artículos constitucionales no van a poder ser alterados por las leyes que reglamentan su ejercicio, ¿sí? En la práctica, bueno, estos preceptos significan que derechos constitucionales van a prevalecer sobre los derechos infraconstitucionales. Ni siquiera una ley común puede recortarlos o contradecirlos. Por ejemplo, a ver, si se aprobara una norma que ignorara la objeción de conciencia de manera total, esa ley sería incompatible con los derechos superiores, o sea, la libertad de conciencia, el derecho a la integridad, etcétera. Eh, y la Corte Suprema la puede declarar inconstitucional. Asimismo, en el ámbito judicial, las resoluciones tienen que aplicarse en sintonía con la Constitución. Cualquier conflicto entre un derecho fundamental y una norma inferior se va a resolver a favor del primero, siguiendo el criterio del bloque de constitucional y el principio pro homine, que ordena que la interpretación más favorable de los derechos humanos y constitucionales, ¿sí? Bueno, en la jerarquía normativa también entran los tratados internacionales de derechos humanos, que la Constitución de 1994 había elevado al rango constitucional, recordarán el artículo 75, inciso 22. Bueno, como observa el Estado en reciente pronunciamiento de nuestro texto fundamental, otorga jerarquía constitucional a los tratados, ¿sí? Que versan y otorgan protección a los derechos humanos. Esto quiere decir que pactos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿sí? Que es el Pacto de San José, o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 18, por ejemplo, libertad de conciencia y religión, forman parte de nuestro derecho supremo, ¿sí? Y en consecuencia, esos instrumentos no solo van a influir la interpretación de la Constitución, sino que obligan directamente al Estado. Por ejemplo, el artículo 12 de la Convención Americana que consagra la libertad de conciencia y de religión. Em, Nuestro país, al haberlo incorporado constitucionalmente, lo aplica como derecho propio y de rango supremo. La Corte Suprema suele invocar estos tratados al resolver conflictos de derechos fundamentales, reforzando la idea de que las garantías constitucionales de nuestro país se interpretan a la luz de estándares internacionales.
en particular cuando se trata de libertades básicas como la conciencia y el culto. Bueno, nuestro país, al igual que otros estados, también reconoce su soberanía nacional. En última instancia, las normas jurídicas, incluidos los tratados, ¿sí? Derivan su validez del pueblo como único titular del poder constituyente. La Constitución impone, por ejemplo, en su artículo 27, que el gobierno federal tiene que celebrar tratados extranjeros en conformidad con sus principios constitucionales. Esto significa que la República no puede renunciar a derechos fundamentales básicos en acuerdos con otros estados, ¿sí? Así, la doctrina constitucional va a señalar que los pactos internacionales, por más protectores de derechos que sean, no van a poder contradecir a la Constitución. Nuestro marco institucional exige que se armonicen mutuamente, ¿sí? Paralelamente, los derechos fueron evolucionando en distintas generaciones, ¿sí? La Constitución original de 1853 presentó principalmente derechos de primera generación, ¿sí? De libertades civiles y políticas. Por ejemplo, el artículo 14 garantiza el derecho al trabajo, a la libre expresión, a profesar el culto que se prefiera. Con las reformas posteriores, bueno, se incorporaron los derechos de segunda generación, que son los de protección social y económica, destacando el artículo 14 bis, que consagra derechos laborales como salario digno, jornada limitada, vacaciones pagadas, igual remuneración por igual tarea. eh, bueno, más todavía, la reforma de 1994 introdujo derechos de la tercera generación, ¿sí? Que son los derechos colectivos y del medio ambiente. Por ejemplo, el artículo 41 que garantiza el derecho a un ambiente sano y la obligación de preservarlo. Y en cada paso se observa que el ejercicio de la objeción de conciencia también trasciende estas generaciones. Surgió del bloque de libertades civiles, pero hoy convive con mecanismos sociales como la seguridad social o el acceso universal a la salud, los cuales tienen que armonizarse con las convicciones individuales. Es importante que se eduque en ese contexto, ¿sí? Porque estudiantes y operadores jurídicos tienen que comprender no solo los textos normativos abstractos, sino cómo aplicarlos en la vida real. La teoría constitucional que dice, que es lo que dice la norma, y la práctica judicial de cómo se aplica, se enseñan mutuamente, ¿sí? Un tribunal necesita conocer los fundamentos doctrinarios de la objeción de conciencia, mientras que la academia se va a enriquecer con los casos concretos, como los fallos de la Corte Suprema, eh, porque ahí se van a definir los alcances prácticos. Bueno, por eso en la formación jurídica se insiste en la reflexión crítica, entender el espíritu de la norma y el histórico de casos relevantes, como el de Portillo o temas sobre el aborto, las experiencias reales, situaciones en las que, por ejemplo, falta un médico no objetor en una zona remota y permite preparar profesionales más capaces de equilibrar lo que es con lo que tendría que ser. Bueno, numerosos ejemplos sí muestran el delicado equilibrio entre lo que es la equidad y legalidad y los derechos fundamentales. En el debate sobre el aborto legal, por caso se discute cómo hay que garantizar ese derecho constitucional de la mujer a la salud y autonomía sin violentar la conciencia de quienes no quieren realizar la práctica, ¿sí? Eh, bueno, para eso la ley prevé que el médico objetor derive rápidamente el caso, ¿sí? Siguiendo el mandato de la Corte Suprema, de evitar todo obstáculo, ¿no? De modo similar, durante la pandemia de COVID-19, bueno, habían surgido conflictos entre la obligatoriedad de las vacunas y las objeciones del personal también sanitario. Eh, Al día de hoy, el principio de legalidad sigue vigente, de forma que solo la ley puede exceptuar, o no, a un profesional de administrar vacunas en nuestro país, salvo regímenes especiales, ¿no? El deber de cumplir con las campañas sanitarias fue prevaleciendo. Otro ejemplo es la objeción de conciencia frente al servicio militar, que, bueno, ya está abolido, ¿no? El caso Portillo, donde la Corte Suprema resolvió a favor de la libertad religiosa del conscripto. Pero igualmente había confirmado que el Estado puede exigir un servicio alternativo como el servicio sin armas para mantener el funcionamiento. Bueno, en todos estos conflictos se apelan a normas claras, ¿sí? La Constitución, los tratados y las leyes pertinentes. Por ejemplo, el derecho a la vida puede colisionar con la objeción médica, obligando a los tribunales a ponderar principios.
Y a veces se recurre al principio pro homine, ¿sí? Que es interpretar siempre a favor de la persona y el derecho humano más amplio. Y la jerarquía normativa, el derecho fundamental es mayor a la ley ordinaria. Bueno, así cuando una legislación inferior trata de restringir conciencias, la Corte revisa si viola la supremacía constitucional. En temas laborales, la intangibilidad de los salarios judiciales, el artículo 110, y ejemplifica cómo un mandato puro de la Constitución, que es no reducir sueldos, coexiste con realidades económicas. En su defensa, los jueces señalan la inequidad que generaría una pérdida automática de su capacidad adquisitiva, argumentando que la letra constitucional exige un reajuste para no disminuir en modo alguno su retribución. Eh, bueno, acá es importante, yo ahora voy a hacer un análisis de estos artículos, porque si necesitamos entender esto, no alcanza con conocer cuáles son los artículos, sino que hay que entenderlos, ¿sí? Así que vayamos eh, uno por uno viendo qué dicen, qué protegen y cómo se aplican en la práctica. Artículo 14, ¿sí? Derechos civiles y libertades fundamentales. ¿Qué dice el texto? Bueno, todos los habitantes de la nación gozan los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio: de trabajar y ejercer toda industria lícita, de navegar, comerciar, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, de usar y disponer de su propiedad, de asociarse con fines útiles, de profesar libremente su culto, de enseñar y aprender. Bueno, este artículo lo que reconoce son las libertades civiles básicas que tiene toda persona dentro del país. Esas libertades incluyen el derecho al trabajo y la industria lícita, ninguna actividad ilegal, claro, ¿no? La libertad de circulación, entrar, salir y moverse por el territorio argentino, la libertad de expresión, publicar ideas sin censura previa, el derecho a propiedad privada y a disponer de ella, la libertad de asociación, de formar grupos para fines útiles, por ejemplo, ONG, clubes, sindicatos, eh, la libertad de culto, elegir y practicar la religión libremente, la libertad de enseñar y aprender, el derecho a la educación. Eh, por ejemplo, este artículo es el que protege al derecho de una persona a abrir un negocio, a manifestarse pacíficamente o a publicar un diario sin que el Estado lo prohíba de antemano. Artículo 19 es el principio de reserva, ¿sí? El ámbito privado de las personas. El texto dice: las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y es exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Este artículo limita la intervención del Estado, ¿sí? En la vida privada de las personas, protege el derecho a la privacidad y a la libertad de conciencia, mientras no se dañe el orden público, claro. La moral pública y ni se afecten derechos de terceros al Estado, no puede inmiscuirse así. Bueno, también se afirma el principio de legalidad. Nadie puede ser obligado a hacer algo que no manda la ley ni privado de lo que ella no prohíbe. Eh, Esto protege el derecho a practicar la religión que se quiera en privado o a pensar como uno desee, y evita que el Estado pueda castigar conductas privadas que no dañen a otros ni que violen la ley. Bueno, vamos a ver el número 28, que es la garantía de razonabilidad. Bueno, los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. Así tal cual lo dice el texto, ¿no? Bueno, este artículo establece que las leyes reglamentarias, ¿sí? Las que regulan cómo hay que ejercer un derecho, no pueden vaciar ni alterar el contenido esencial de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución. Dicho de otra forma, a ver, si la Constitución reconoce un derecho, el Congreso puede regular su ejercicio, como por ejemplo, no sé, establecer un horario para las manifestaciones, pero no puede eliminarlo ni restringirlo de manera arbitraria. Eh,
A ver, si una ley intenta prohibir toda manifestación pública porque molesta al tránsito, estaría violando este artículo al vaciar el derecho de peticionar y manifestarse. Artículo 31. Supremacía constitucional. Esta Constitución, las leyes de la Nación, que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras, son la ley suprema de la Nación y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella. No obstante, cualquier disposición en contrario que contenga las leyes o constituciones provinciales, salvo la provincia de Buenos Aires, hasta la finalización de las reformas de su constitución provincial. Bueno, este artículo establece la supremacía de la Constitución Nacional sobre cualquier otra norma, leyes nacionales, provinciales, decretos, etc. Todas las autoridades nacionales y provinciales tienen que acatar la Constitución y los tratados internacionales. Esto significa que si una ley provincial contradice la Constitución, bueno, la Constitución va a prevalecer. Si una provincia sancionara una ley que restringe la libertad de prensa, ¿sí? eh, fundamentada en el artículo 14, la Corte Suprema puede declarar la inconstitucionalidad porque viola la ley suprema, ¿sí? Artículo 110, ya que estábamos con los jueces, intangibilidad de la remuneración de los jueces. Los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta y recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley, la cual no podrá ser disminuida de manera alguna mientras permanezcan en sus funciones. Este artículo lo que garantiza es la independencia del Poder Judicial. Prohíbe que los jueces sufran descuentos, reducciones o rebajas arbitrarias en sus sueldos, como forma de proteger su imparcialidad y evitar presiones políticas. También establece la estabilidad de los jueces en sus cargos mientras mantengan la buena conducta. Em, si un gobierno quiere rebajar el sueldo de todos los empleados estatales, no puede hacerlo con los jueces. Su remuneración está protegida por este artículo. Y esto busca que los jueces no dependan del poder político de turno, ¿sí? Eh, a ver, hablemos de los principios. Los principios de legalidad, relatividad y razonabilidad, una vez más, eh, para terminar de entenderlo, ¿sí? Cuando hablamos de derechos constitucionales, no basta con listar las afirmaciones de que todos tienen libertad de expresión y que nadie puede ser detenido sin causa, ¿sí? Eh, la Constitución de nuestro país se asientan sobre principios que orientan a los legisladores y a los jueces eh, para proteger y limitar esos derechos, ¿sí? Estamos hablando, claro, del principio de legalidad, el de relatividad y el de razonabilidad. Ahora, ¿qué dice este principio de legalidad? Que es lo que no manda la ley, no obliga. ¿Qué es esa legalidad? Bueno, en palabras sencillas, el principio dice que nadie puede estar sometido a la autoridad de los magistrados, que son los jueces o los funcionarios, para hacer algo que la ley no manda, ni para dejar de hacer algo que la ley no prohíbe, ¿sí? El texto clave de esto es el artículo 19. Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley ni privado de lo que ella no prohíbe. Este artículo consagra el principio de legalidad en una doble fase. El no hacer, por un lado, ningún ciudadano puede ser obligado a cumplir con una acción que no esté expresamente contemplada en la ley. Y por otro lado, el no dejar de hacer. Nadie puede ser privado de un derecho o facultad si la ley no lo prohíbe, ¿sí? Fundamento constitucional es el artículo, ¿no? Si no llegaran a preguntar, bueno, ¿cuál es el fundamento normativo de esto? El fundamento es el artículo 19, que exige que toda restricción de los derechos deba tener base legal suficiente en la famosa regla nullum crimen, nulla poena sine lege, ¿sí? Discúlpenme el mal latín, pero yo no la tengo muy clara ahí. Eh, bueno, trasladada a derechos civiles y políticos, ¿no? La protección frente al Estado asegura que tanto las autoridades legislativas, ¿sí? Que son el Congreso, como los poderes ejecutivos, que son el gobernador y los intendentes, y los judiciales, que son los jueces, no puedan imponer cargas, sanciones o prohibiciones sin un respaldo legal.
En la aplicación judicial, cuando un juez pretende ordenar algo que no encuentra norma clara, tiene que rechazarlo. Por ejemplo, no puede encarcelar a alguien por una conducta que no figura como delito en el Código Penal. Eh, Veámoslos con algunos ejemplos, a ver si quedó duda de esto, acá lo vamos a despejar. Eh, Prohibición de reunión sin fundamento, por ejemplo, ¿no? Si no existe una ley o reglamento que restrinja las marchas en un espacio público en ausencia de emergencia sanitaria, la policía no puede impedir una manifestación pacífica. Acá se aplica el principio de legalidad. La policía solo actúa si una norma válida establece un límite, un horario, un lugar, una cantidad de personas. Em, Imaginemos, no sé, una multa municipal ilegítima, ¿no? Supongamos que el municipio, ¿sí? Nos sanciona con una multa de $10.000 a quien circule en bicicleta por un parque, ¿sí? Si el reglamento no contempla esa multa, la orden de pago es nula. El ciudadano puede reclamar ante la justicia y el juez va a rechazar la sanción porque la ley no manda a imponer tal multa, ¿sí? O en un caso de impuestos, bueno, a ver, ningún organismo de la administración puede cobrar un impuesto o tasa sin que exista previamente una ley o un decreto con fuerza de ley que lo autorice, porque de lo contrario las facturas o boletas emitidas son inconstitucionales. ¿Qué significa ver la relatividad de los derechos, no? Ningún derecho es absoluto. Todos pueden entrar en conflicto, ¿sí? Entre sí. Por ejemplo, la libertad de expresión puede chocar con el derecho al honor de otra persona. El principio de relatividad enseña que cada derecho se ejerce en relación con otros derechos y valores constitucionales, nunca en soledad, ¿sí? El texto clave de esto es el artículo 31, ¿sí? Que habla de la jerarquía normativa. Esta constitución es la ley suprema de la nación y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella. No obstante, cualquier disposición en contrario que contenga las leyes o constituciones provinciales, bueno. El texto clave también es el artículo 28. Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. Estos dos artículos en conjunto consagran la jerarquía constitucional en el artículo 31 y prohíben que ninguna ley vacíe un derecho, ¿sí? El artículo 28. Sin embargo, de manera simultánea se reconoce que los derechos siempre se interpretan en relación a otros derechos. Esa es la esencia de la relatividad. Un juez nunca va a ponderar un derecho sin ver a quién afecta y qué otros derechos entran en juego, ¿sí? ¿Cómo opera esto en la práctica? Bueno, libertad de prensa versus el derecho al honor. La Constitución protege publicar las opiniones, ¿sí? Fundamentando en el artículo 14, pero cuando esa publicación difama a una persona, su honor y reputación, fundamentada en el artículo 19, también merece protección. Un juez tiene que balancear la difusión de información, debe respetar límites razonables para no degradar injustamente a la víctima. Por ejemplo, el fallo Alavi, ¿sí? Que marcó límites de 2017, si lo quieren buscar, marcó límites a la libertad de prensa al dictar sentencia de que un programa televisivo no podía difamar a una persona sin pruebas. Eh, bueno, libertad de reunión contra el derecho de propiedad. A ver, el derecho a manifestarse en una plaza pública, ¿sí? Con fundamento en el artículo 14, puede chocar con el derecho de un propietario que tiene su agencia de autos justo enfrente. Eh, la justicia tiene que ponderar el interés social en escuchar una protesta y el interés privado en no ver afectados sus negocios. El equilibrio puede implicar restringir el uso de bocinas o fijar horarios para no perjudicar permanentemente al comerciante. Bueno, objeción de conciencia contra el deber de servicio. A ver, el derecho a la objeción de conciencia derivado de la libertad de conciencia en el artículo 19 puede limitar el servicio militar. Recordamos el caso de Portillo en 1989 o la realización de abortos con los fallos de 2019 que definieron los protocolos sanitarios. En cada caso se analizó cómo un derecho individual, no portar armas, no practicar el aborto, tenía que sopesarse frente a intereses colectivos como la seguridad nacional o la salud pública. En todos estos ejemplos vemos que ningún derecho se ejerce en blanco y negro, ¿sí? Siempre se va a relativizar entre otros valores y se va a ponderar cuál es la jerarquía constitucional de cada uno.
Ahora, ¿qué es el principio de razonabilidad? Bueno, la razonabilidad o proporcionalidad exige que cualquier restricción a un derecho constitucional tiene que cumplir tres requisitos básicos. Uno, legitimidad del fin. La limitación busca un objetivo constitucional, el orden público, la salud, la moral pública. Dos, actitud. La medida elegida efectivamente contribuye a ese objetivo, ¿sí? A lograr el objetivo. Tres, proporcionalidad en sentido estricto, ¿sí? La restricción no excede lo necesario. Es decir, el perjuicio al derecho debe ser proporcional al beneficio colectivo que persigue. Y esto se desprende del párrafo final del artículo 28 de la Constitución Nacional, que exige que las leyes que reglamentan derechos no alteren su contenido esencial. Un juez, al controlar constitucionalidad, analiza la razonabilidad si la ley recorta demasiado un derecho. El juez la declara inconstitucional por viciar de irrazonabilidad a su contenido. Y el fundamento normativo, aunque la Constitución no menciona explícitamente la palabra razonabilidad, los artículos 19 de reserva legal y el 28 de prohibición de vaciamiento obligan a que, para restringir cualquier derecho, la ley sea suficientemente clara y proporcional. Vamos a verlo con algunos ejemplos. Por ejemplo, el toque de queda en la pandemia, ¿sí? El fin legítimo es proteger la salud pública. La actitud es restringir la circulación para dificultar la propagación del virus. Y la proporcionalidad, bueno, a ver, si el toque de queda va desde las 12 a las 6 de la mañana en solo determinadas zonas de alta concentración de contagio, puede considerarse razonable. Ahora, si se extiende las 24 horas, ahí va a resultar excesivo y carente de proporción. En 2020 y 2021, la Corte Suprema había avalado algunos decretos presidenciales de aislamiento, pero también sostuvo que cualquier restricción extrema tenía que traducirse en leyes del Congreso, no en simple decreto de necesidad y urgencia, para cumplir con la reserva de la ley y la razonabilidad. Eh, Vamos a ver otro caso. A ver, aumentos de tasas municipales. Si un municipio decide cobrar una tasa muy alta a los negocios para financiar al hospital local, tiene que ponderarse. A ver, el fin legítimo, asegurar recursos financieros para la salud. Actitud, el impuesto efectivamente recauda los fondos. Proporcionalidad, si la alícuota impide que una pyme subsista, la medida es irrazonable, ¿sí? Porque sacrifica injustificadamente el derecho al trabajo y a generar ganancias que están avalados por el artículo 14. Un juez administrativo, bueno, al revisar un amparo puede declarar nula la ordenanza municipal por falta de razonabilidad. Veámoslo con el caso de restricciones a la objeción de conciencia, ¿sí? Tiene que tener un fin legítimo, garantizar el acceso a servicios de salud esenciales, como por ejemplo el aborto no punible. Tiene que tener actitud, o sea, exigir que existan disponibles médicos no objetores en todo el hospital. Y tiene que tener una proporcionalidad. Prohibir totalmente la objeción sería inconstitucional. En cambio, ordenar que el objetor derive de inmediato el caso a otro profesional es razonable y proporcional. Y así lo sostuvo la Corte Suprema en fallos de 2019, al diseñar protocolos que obligan a los objetores a garantizar que otro médico atienda sin demora, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora qué son los derechos infraconstitucionales. Y son aquellos que se encuentran contenidos en normas situados por debajo de la Constitución. Son leyes ordinarias, decretos, resoluciones administrativas, reglamentos provinciales. eh, pueden ser modificados, ampliados o restringidos, siempre que dicha regulación no contravenga ningún derecho constitucional. No gozan de supremacía absoluta. Si chocan con un derecho constitucional, tienen que ceder. El término derecho infraconstitucional suele emplearse para referirse a prerrogativas o facultades que reconoce una ley ordinaria, como por ejemplo la ley de contrato de trabajo, la ley de educación nacional. Estos derechos pueden ser muy importantes en la vida cotidiana
el acceso a la educación, asignaciones familiares, prestaciones de la seguridad social, pero siempre están supeditados a la Constitución. Eh, bueno, en el fundamento de la jerarquía normativa, el artículo 31 dice que cualquier ley, decreto o norma inferior tiene que conformarse a la Constitución. El control judicial, sí, la Corte Suprema, a través del control de constitucionalidad, puede anular normas y actos que infrijan derechos institucionales y en cambio un derecho estrictamente infraconstitucional no suele estar protegido ante un eventual choque con un derecho constitucional, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos. A ver, eh, derechos infraconstitucionales. El derecho a la libre competencia en el mercado está reconocido en la Ley de Defensa de la Competencia, que es la Ley 27.442, que si bien promueve un mercado sin prácticas monopólicas, no puede chocar, por ejemplo, el derecho a la propiedad, ¿sí? Eh, avalado en el artículo 17, o algún aspecto constitucional. El derecho a la jubilación mínima, que está establecido en la Ley 24.241, que es el régimen general de jubilaciones y pensiones. Si el Congreso decide aumentar o disminuir el haber jubilatorio mínimo, esa modificación es infraconstitucional, pero esa ley tiene que respetar los principios constitucionales, como por ejemplo no discriminar arbitrariamente entre provincias. El derecho a la educación gratuita y obligatoria, bueno, el reglamento en la Ley de Educación Nacional, que es la Ley 26.206, si bien la Constitución en sus artículos 14, 75, inciso 19, reconoce la importancia de la educación, la ley fija requisitos, contenidos y forma de financiamiento. De nuevo, todo tiene que ajustarse a la Constitución. Derecho a prestaciones de salud. La ley de obras sociales, que es la ley 23.660, y la ley de acceso justo al medicamento, la ley 26.567, que definen qué prestaciones se cubren y en qué condiciones, no pueden contradecir la garantía constitucional de un piso mínimo de derechos ni vulnerar la tutela de la salud. Em, del artículo 75, inciso 22, sobre el Tratado de Derechos Humanos. Eh, bueno, vamos a ver qué implicaciones tienen. Bueno, cuando una ley infraconstitucional viola un derecho constitucional, ¿no? Supongamos que una provincia promulga una ley que prohíbe por completo las marchas callejeras, ¿sí? Es infraconstitucional. El derecho constitucional afectado sería la libertad de reunión y manifestación, avalado por el artículo 14 de la Constitución. La acción judicial sería que cualquier ciudadano o agrupación puede interponer un amparo o un recurso de inconstitucionalidad. La Corte Suprema o la Justicia Provincial va a declarar inconstitucional esa ley, porque vacía el contenido del derecho a manifestarse. Eh, puede haber una interpretación restrictiva o extensiva. Restrictiva cuando un juez podría interpretar que la Constitución no autoriza ciertas prácticas, como por ejemplo los cierres arbitrarios de Internet, pero la ley infraconstitucional sí las prohíbe. Al ser la Constitución el texto supremo, el juez tiene que invalidar la norma infringida, ¿sí? Es extensiva en casos de lagunas. Un tribunal puede ampararse en principios constitucionales para proteger derechos, aun si no existe una ley específica, como por ejemplo la Constitución, la Corte Suprema reconoció la objeción de conciencia del servicio militar de Portillo, recuerden, todavía cuando la ley 17.531 no contemplaba explícitamente esa excepción. Eh, los límites a los derechos infraconstitucionales, eh, un derecho recogido en una ley, como por ejemplo la jubilación plena a los 60 años para ciertos grupos, no opera si entra en conflicto con la Constitución o con un tratado de jerarquía constitucional. Por ejemplo, si existiera una ley que restringiera el voto libre, del artículo 14 de la Constitución, elegir autoridades en determinadas categorías de ciudadanos, la Corte Suprema la va a invalidar como incompatible con la supremacía constitucional, ¿sí? Eh, la reforma de 1994 incorporó al artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional una lista de tratados internacionales de derechos humanos, ¿sí? La Convención Americana, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, etc.
con jerarquía constitucional. Estos tratados se ubican al mismo nivel que la Constitución. De esta forma, un derecho derivado de un convenio supranacional, como por ejemplo el derecho a no ser sometido a tortura, está por encima de cualquier ley infraconstitucional. Cuando un derecho constitucional y un tratado coinciden, como la libertad de conciencia protegida tanto en el artículo 19 de la Constitución Nacional como en el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se refuerzan mutuamente, ¿sí? Em, bueno, ahora déjenme tomar un traguito de agua y un tema más. Eh, Tres generaciones de derecho, ¿sí? Que es un viaje del individuo al bien colectivo. A ver qué significa esto que nos decía Leonetti de las generaciones de derecho. Eh, Hay una primera generación de derechos liberales, que son los civiles y políticos, ¿sí? En el siglo XVII, del XVII al XIX, Europa estaba en plena lucha contra los absolutismos monárquicos. Recordarán la Revolución Inglesa de 1688, la Revolución Americana de 1776 y la Revolución Francesa de 1789. De allí surgen declaraciones y constituciones que afirmaban la soberanía del pueblo, el gobierno limitado y las garantías individuales. Se suele llamar derechos del deber ser liberal, porque protegen al individuo frente al poder del Estado. Son derechos que limitan al poder público, entre ellos el derecho a la vida e integridad física. em, Nadie puede ser asesinado arbitrariamente ni maltratado. La libertad personal, que es la protección contra detenciones arbitrarias amparadas en habeas corpus. Libertad de expresión, difundir y recibir ideas sin censura. Libertad de prensa, publicar sin previa autorización estatal. Libertad de enseñanza, elegir y transmitir conocimientos, ¿sí? Artículo 14, enseñar y aprender. Libertad de culto, adorar o no a la deidad que se prefiera, artículo 14, profesar libremente su culto. Libertad de asociación, reunirse con fines lícitos, de asociarse con fines útiles del artículo 14. Derecho a peticionar, reclamar a las autoridades, artículo 14. Derecho a la propiedad privada, que nadie puede ser despojado de sus bienes sin el debido proceso, del artículo 17. Y de igualdad jurídica, que todos son iguales entre la ley, ¿sí? Artículo 16. En nuestro país, nuestra normativa, nuestra constitución, en su primera sección, que es del artículo 14 al 29, tenemos, bueno, artículo 14, como ya había dicho, derechos y libertades, todos los habitantes gozan de los siguientes derechos. El artículo 16, todos los habitantes son iguales ante la ley. Artículo 17, la propiedad es inviolable. Artículo 18, garantías del proceso, nadie puede ser penado sin juicio previo. Artículo 19, las acciones privadas de los hombres exentas de la autoridad de los magistrados, eh, reservado al ámbito íntimo y garantizó también la legalidad. Estos artículos consagran las libertades civiles y políticas y forman el núcleo de la primera generación. Eh, Ejemplos. Habeas corpus. Cualquier persona detenida sin motivo fundado puede recurrir ante un juez que se encargue de verificar la legalidad de su arresto. Libertad de prensa. Periodistas pueden investigar, criticar al gobierno y publicar datos sin temor a ser censurados siempre que no incurran en difamación comprobada. Derecho a propiedad. Si el Estado pretende expropiar un terreno para una obra pública, tiene que pagar una indemnización justa y previa, conforme al artículo 17. La segunda generación de los derechos son los derechos sociales, económicos y culturales. Esto se da a principios del siglo XIX. La revolución industrial dejó en evidencia desigualdades económicas y laborales. Movimientos obreros y socialistas exigieron protección frente a la pobreza, la explotación del trabajo y la falta de acceso a la educación y la salud. Después de la Segunda Guerra Mundial surgieron organismos internacionales como la ONU, entre otros, que predicaron un enfoque social de los derechos. Y estos son llamados derechos del bienestar.
Hay frases como pan y trabajo que sintetizan esa idea. No basta con estar libre de la opresión estatal, ¿sí? También es indispensable garantizar condiciones mínimas materiales para una vida digna y se incluyen el derecho al trabajo y a condiciones dignas de empleo. Son jornadas limitadas, salarios justos, sindicatos, derechos laborales, vacaciones, licencias, indemnizaciones, derecho a la seguridad social, jubilaciones, pensiones, seguro de desempleo, derecho a la salud, acceso a servicios sanitarios, medicamentos y atención médica pública, derecho a la educación, educación gratuita y obligatoria del Estado, el derecho a la vivienda, techo y condiciones mínimas de habitabilidad. En nuestra normativa de nuestro país, el artículo 14 bis eh, de su reforma de 1957 introdujo derechos sociales, ¿sí? El trabajo en sus diversas formas gozará de protección de las leyes, la jornada limitada, descanso y vacaciones pagas, retribución justa, igual remuneración por igual tarea, protección contra el despido sin justa causa, em, participación en las ganancias de las empresas, seguridad social, la protección integral de la familia, bien de la infancia. El artículo 75, inciso 22, otorga jerarquía constitucional a tratados de derechos económicos y sociales, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Por ejemplo, el salario mínimo. El Congreso fija un piso salarial para que ningún trabajador gane por debajo de un mínimo vital, ¿sí? Que es complemento del artículo 14 bis. Cobertura médica. El sistema de obras sociales o el PAMI para jubilados brindan atención gratuita o casi gratuita a todos. Educación pública. Eh, las escuelas primarias y secundarias estatales eh, y las universidades nacionales sin aranceles obligan al Estado a garantizar vacantes y recursos. Estos derechos de segunda generación no se agotan en la simple existencia de una institución, sino en la efectiva prestación del servicio. Por ejemplo, si hay escuelas sin maestros o hospitales sin insumos, el derecho está violado. En cuanto a la tercera generación, eh, ya son los llamados derechos de incidencia colectiva. A finales del siglo XX y siglo XXI, la globalización, el impacto ambiental y la crisis humanitaria, ¿sí? Surgen problemas globales como el cambio climático, desigualdad económica extrema, movimientos migratorios masivos, que fueron exigiendo respuestas transnacionales y nuevos derechos más allá del individuo. Son también llamados derechos de solidaridad o transgeneracionales, porque protegen intereses de grupos amplios, naciones, generaciones presentes y futuras. Se basan en la idea de que ciertos bienes, ¿sí? Como el aire limpio, la paz, el patrimonio cultural, pertenecen a la comunidad y no solo a individuos concretos. Entre ellos tenemos el derecho al ambiente sano, ¿sí? Que es la obligación del Estado y la sociedad de preservar recursos naturales, em, la calidad del agua y del aire, el derecho al desarrollo. Las comunidades tienen que poder acceder a un crecimiento económico sostenible sin sacrificar sus recursos, el derecho a la paz, ¿sí? Que es el clamor social contra las guerras y conflictos fomentando soluciones pacíficas. El derecho a la autodeterminación de los pueblos, ¿sí? De proteger a pueblos originarios y minorías étnicas. El derecho a la herencia cultural y al patrimonio común, que es de conservar monumentos, tradiciones, biodiversidad para futuras generaciones. El derecho al acceso a la información y a la tecnología, que es el puente para disminuir brechas digitales y garantizar el progreso equitativo. La normativa en nuestro país, en el artículo 41 de la Constitución, con la reforma de 1994, dice, todos los habitantes tienen derecho a un ambiente sano, el deber de preservarlo y protegerlo para las generaciones presentes y futuras. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer los recursos afectados. El artículo 75, inciso 22, de la jerarquía para tratados sobre derechos colectivos, como por ejemplo el convenio Ramsar sobre humedales, el convenio de Basilea sobre derechos peligrosos, sobre desechos peligrosos, perdón. El artículo 75, inciso 17, que incluye la protección de los derechos de los pueblos indígenas, reconociendo su participación en las riquezas naturales.
el artículo 42 de la Constitución, con su reforma de 1994, los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud, a una información adecuada, el derecho a la educación para el consumo. Y aunque el artículo 42 no se suele clasificar exclusivamente como derecho de tercera generación, los valores comunitarios que tiene, que es la protección colectiva contra abusos empresariales, lo van asociando a esa corriente, ¿sí? Eh, Veamos ejemplos. Acción de amparo por contaminación. Un barrio contaminado por emisiones industriales invoca al artículo 41, derecho a un ambiente sano, y logra que el juez ordene clausurar la fábrica hasta que cumpla las normas ambientales. Protección de pueblos originarios. Comunidades mapuches reclaman tierras ancestrales amparadas en el artículo 75, inciso 17 de los derechos indígenas, y el Estado debe consultarles antes de autorizar una explotación minera. Derecho al agua. En zonas con sequía o comunidades rurales demandan acceso a agua potable y saneamiento. Basan su reclamo en el artículo 41 del ambiente sano y en tratados internacionales em, de derecho a un nivel de vida adecuado, ¿sí? Patrimonio histórico. Una ciudad reclama la protección de su casco histórico, invocando el artículo 75, inciso 17, que es el derecho cultural, y el artículo 41 de prevención para futuras generaciones, ¿sí? Em, en cuanto al enfoque individual contra el colectivo, a ver, el de primera generación se centra en el yo, las libertades individuales. La segunda generación mira al nosotros, ¿sí? Inmediato, la familia, las clases trabajadoras. Y la tercera generación abarca al nosotros global, la humanidad, el planeta, futuras generaciones. Ahora, en las obligaciones del Estado, la primera generación, el Estado tiene que responsabilizarse primeramente por no interferir con las libertades. En la segunda generación, el Estado tiene que brindar activamente condiciones sociales, escuelas, hospitales, pensiones. En la tercera generación, el Estado, junto con la sociedad civil, tiene que preservar bienes colectivos como el medio ambiente, mediante políticas sostenibles y consultando a comunidades vulnerables. En cuanto a la protección judicial, bueno, la primera generación, ¿sí? Teníamos los amparos rápidos, habeas corpus frente a detenciones ilegales. En la segunda generación tenemos acciones colectivas por incumplimiento del Estado en salud o educación. Y en la tercera generación tenemos demandas medioambientales, acciones de amparo por violaciones a derechos de pueblos originarios, ¿sí? Entonces, entendemos que no es un compartimiento estanco, digamos, ¿no? A ver, un hospital público, gratuito, ¿sí? Que es un derecho de segunda generación. Mejora la libertad de tránsito, que es un derecho de primera generación para llegar a este servicio. Y protege el derecho a un ambiente sano, ¿sí? Que es el de tercera generación, al evitar contaminantes. Las tierras ancestrales de pueblos originarios, ¿sí? De tercera generación, se asocian a su derecho al trabajo y desarrollo, que es de segunda generación, y a la igualdad, que es el de primera generación, ¿sí? Entonces, bueno, la constitución de nuestro país, en particular ya desde la reforma de 1924, promueve un bloque constitucional donde los instrumentos internacionales, perdón, los instrumentos internacionales de derechos humanos también se integran y ayudan a interpretar cada generación de derechos bajo un enfoque que es amplio y solidario. Eh, bueno, hasta acá vimos todo, así que no nos podemos escapar de nada de lo que ya nos dijo el Lendetti el martes. Está todo súper explicado. Eh, Cualquier cosa me van avisando, bueno, al que le interesa y buscamos, si no lo entendieron, buscamos otra forma de explicarlo. Pero creo que con esto no hay falla. Nos vemos en la próxima.